Y a esta hora, como todos los jueves, en nuestro aporte de la política, tenemos a Orlando Goncalves, quien es nuestro consultor político de los jueves, consultor político venezolano, respetado y haciendo una gran labor con videocolumnas que él publica a través de todos sus medios digitales. Unas videocolumnas que traen un valor agregado importante desde nuestra óptica, porque más allá de su conocimiento en materia de consultoría política, pues él se apoya de su experiencia para traer a colación estas videocolumnas que ninguna tienen desperdicio. Esta está titulada La libertad no es gratuita. Invito a que sigan a Orlando en sus redes sociales, Instagram o Goncalves Consultor, su Twitter y TikTok @OrlandoGoncal y su página web orlandogoncalves.net. La libertad no es gratuita. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? ¿Que hay que pagar por la libertad? Yo creo que nacemos libres, ¿no? Es un tema también de Dios y divino, del hecho de que nacemos libres y la libertad en nuestra Constitución al menos es un derecho. Claro, como bienvenido. Siempre, muchas gracias, María Alejandra, un gusto estar contigo y con la audiencia. La frase la saco del discurso de toma de posesión del presidente Luis Abinader recientemente en la República Dominicana. Él decía en esa ocasión, la libertad no es gratuita, y es cierto, hay que ganarla día a día en cada acción de gobierno y en cada actividad de los ciudadanos, pues sin libertad los seres humanos podremos ser presas de autoritarismos que al final terminan coartando la propia esencia del ciudadano, ser libre y poder con su propio esfuerzo lograr sus metas y su autorrealización. Ahora, ¿por qué hice referencia a eso? Porque unas semanas antes se juramentó para un segundo periodo Nayib Bukele en El Salvador. Entonces trató de hacer una comparación entre los estilos de liderazgo. Recuérdese que en El Salvador hay una norma pétrea en la Constitución que impedía la reelección, sí. Sin embargo eso fue obviado. Obviado, porque eso no se logró cambiar. No, la Constitución no ha sido cambiada. Hubo una interpretación del Tribunal Supremo de Justicia que el presidente Bukele cambió al tener mayoría en la elección pasada en la Asamblea, y cambia la Corte Suprema, y esta nueva Corte dice, bueno, si el pueblo, que es el dueño originario del poder, es el que quiere que su presidente sea reelecto, pues no hay norma que se lo impida. Ahora, esa campaña que hizo el presidente Bukele fue una campaña muy sui generis, porque ya lleva 24 meses con las garantías constitucionales suspendidas y, bueno, evidentemente con muy poca oposición. Él, por supuesto, en su discurso hizo gala de el éxito que ha tenido, que sin duda ha logrado de transformar el país de uno de los más violentos del mundo a uno de los con menor niveles de inseguridad. Entonces, él hizo una analogía de que una persona que sufría con cáncer y varios médicos, o sea, la persona era El Salvador, los médicos eran los presidentes anteriores, no resolvían el problema y no curaban a la persona, sino que le decían, bueno, tienes que vivir con la enfermedad. Hasta que llegó él y él curó el cáncer. Ahora, eso también ha llevado a que muchas organizaciones defensoras de los derechos humanos argumentan que han recibido más de 6.000 denuncias de violación de los derechos humanos de víctimas, y Human Rights Watch fue un poco más allá y señala que el gobierno de El Salvador hizo muchas detenciones arbitrarias, juicios espurios, tortura, agresiones sexuales y sobre todo, y tienen denuncias de 3.000 niños que fueron agredidos. Entonces, es un estilo de liderazgo. La historia dirá después y emitirá su juicio y dirá si ese esquema autoritario que tiene el presidente Nayib Bukele será el más indicado para los salvadoreños o no. Eso lo dirá la historia. Y por el otro lado tienes a Luis Abinader en la República Dominicana. Y a mí me sorprendió mucho porque fíjate que la noche de la elección, donde tuvo un triunfo arrollador, sacó más del 60% de los votos, sacó más del 70% de la Cámara de Diputados y 90% de la Cámara del Senado, ganó todas las provincias menos una. Él, en la noche
de la elección dice, después de ese triunfo, que este sería su segundo y último periodo, tal cual lo dicta la Constitución dominicana. Pero extraigo varias frases que me llamaron mucho la atención y que me dan a entender el talante democrático del presidente Abinader. Él dice, abro comillas, siempre lo he dicho, lo urgente no nos ha impedido hacer lo importante. La determinación del gobierno dominicano es no dejar a nadie atrás. Se ha mostrado en cada acción que el gobierno ha desplegado. Otra, no existe una fórmula mágica del éxito, pero sí tenemos una receta simple para conseguirlo. Por un lado, promover y apoyar la inversión privada para crear empleo y crecimiento, y por otro, un gobierno que fortalece la institucionalidad, la honestidad, la eficiencia y el uso de los fondos públicos con una gran inversión social. Y una última frase que me llama la atención es: un pueblo que cree en la democracia, donde todos somos importantes, pero en el que nadie es imprescindible ni está por encima de la Constitución y las leyes. Democracia, siempre lo he dicho, el cargo público más importante es el de ciudadano, que es quien tiene el poder de compartir, de elegir el futuro. Entonces, son dos estilos diametralmente opuestos. Un liderazgo autoritario, el otro un liderazgo integrador y comunicativo, que, bueno, la República Dominicana económicamente ha sacado a varios millares de personas de la pobreza, su economía está sólida, la moneda está sólida. El año pasado batieron el récord de recibir 11 millones de turistas. Este año creen que van a llegar a 13 millones de turistas. Como van las cifras, es posible que lo llegue. Tiene el gobierno del presidente Abinader unos altos índices de aprobación. No ha habido grandes escándalos de corrupción. Los pocos que ha habido han sido inmediatamente atacados, inmediatamente destituidos los funcionarios, y la verdad es que le ha dado la vuelta a la manera de gobernar. Así que pienso que esos son dos estilos que estamos viendo y que el futuro, la historia dirá cuál de los dos es más eficiente y le permite a los ciudadanos más libertades y más oportunidades iguales para todos, para que la gente pueda entonces desarrollarse con su propio esfuerzo y lograr sus metas. Me encanta el hecho de que hayas mencionado que el ciudadano es ese primer cargo, ese cargo más valioso que tiene la democracia. Pero me siento en la obligación de preguntarte entonces, porque se considera que Bukele es un presidente de derecha. ¿Dónde calificarías a el presidente Luis Abinader de República Dominicana, siendo el Partido Revolucionario Moderno? Y o no sé si estos son unos temas que ya debemos sacar del medio para más bien generar gobiernos que estén dedicados a la gente, pero bueno, siempre ha existido esto de las tendencias, ideologías. Es curioso. Uno, el presidente Bukele, recuérdense que fue 2 veces alcalde, una de Nuevo Cuscatlán y otra de San Salvador, la capital, por el FMLN, o sea, era un hombre de izquierda, el Frente Farabundo, Partido de la Liberación Nacional. Exacto. Y ahora actúa como alguien de extrema derecha. Exacto. El presidente Abinader no tiene muchos años en política, era un empresario dedicado a la empresa privada, a manejar los negocios que su papá había construido, y él amplió y se metió en política hace cosa de 12 años atrás. Y la verdad es que no tenía muy claro hacia dónde caminaba, hasta que el partido se fue solidificando. Hoy el partido es un partido socialdemócrata, y eso es lo que dicen sus estatutos y lo que dice su página web. Pero en el fondo, el presidente Abinader, más allá de eso, yo rescato una entrevista que hizo Mauricio Bengochea, que es su asesor principal, cuando él contó que en ciertas ocasiones le plantean al presidente, bueno, estos son los escenarios, nosotros recomendamos hacer esto. Y él pregunta, ¿eso le conviene al país o me conviene a mí? Bueno, presidente, le conviene a usted. Bueno, entonces no lo hacemos, vamos a hacer lo que le convenga al país. Eso da a entender que estás delante de un líder con una proyección enorme y con una claridad
de que la democracia es fundamental para el desarrollo de los países y de los ciudadanos. Es esa transformación de la política de la que venimos hablando, donde el líder termina teniendo más preponderancia y porque la gente se la da más que a los partidos políticos que se han alejado un poco de la gente. Creo que es así, es un tema que vamos a seguir conversando y seguramente que tú vas a seguir evaluando y además publicando en tus videocolumnas. Muchísimas gracias, Orlando, por este contacto. Era Orlando Goncalves, consultor político venezolano. Síganlo en sus redes sociales, por allí él siempre está publicando los links de sus videocolumnas Instagram o Goncalves Consultor, y también pone extractos de las videocolumnas @Orlando Goncal, tanto en Twitter como en TikTok, y en su página web orlandogoncalves.net. Muchísimas gracias, Orlando. A ti siempre, un abrazo.